El relato de los evangelios que nos compete ahora, hermanos, no puede estar sin conexión con el relato que analizamos la semana pasada. Ambos son dos secciones de un mismo relato y aunque los analicemos por separado para nuestra mejor comprensión, la conexión que existe entre ellos nos ayudará a poder comprender mejor este relato que nos toca el día de hoy, que hemos llamado la prioridad de los llamados. Y este relato se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 21 y 22. Si ustedes recordarán, la ocasión anterior leímos a partir del verso 18. En esta ocasión nos centraremos en el verso 21 y 22, pero vamos a leer desde el 18 para que ustedes observen la conexión que hay entre estos dos relatos o acontecimientos en la vida de nuestro Señor. Dice el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A otro de sus discípulos le dijo: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí. En la ocasión anterior vimos acerca de este escriba, cómo tenía ese ánimo pronto para ofrecerse para servir al Señor, pero que, como vimos, al parecer este hombre no estaba en realidad queriendo servir al Señor, sino probablemente beneficiarse de la fama que el Señor estaba adquiriendo a causa de los milagros y de su predicación. Y noten, hermanos, que en los dos escritores de estos relatos, en este caso los que leímos tanto Mateo como Lucas, nos refieren estos dos personajes en la misma narrativa, y uno exactamente después del otro. Lo que nos ofrece entonces la conexión de la que hablábamos. Esto es que la conexión entre estos dos relatos consiste en el contraste intencional entre la actitud de estos dos interlocutores de Cristo, nuestro Señor, y la respuesta que nuestro Señor les da a ellos dos. Esto es, noten que el primero de ellos, él se ofrece y quiere ir. ¿Y qué le dice el Señor? Pues vamos, entre más mejor, le dijo. No. El Señor le dijo una frase que seguro llegó a su corazón y que seguro desmotivó sus intenciones, y entonces lo más probable es que se dio la vuelta y se fue. A continuación, los evangelistas nos narran de otro a quien, como nos dijo Lucas, es el Señor quien le dice: sígueme tú. Y él, ¿qué dice? Señor, estaba esperando que me hablaras. Te estabas ya tardando en reconocer mi ministerio. ¿Le dijo eso al Señor? No, pues decíamos la ocasión anterior también que cuando Dios llama, hermanos, a los suyos, por lo general, hermanos, Dios tiene que atraerlos, puesto que ellos son conscientes de su condición, y conscientes de su condición y de la dignidad y santidad del trabajo al que son llamados, no sienten esa animosidad de querer estar ahí haciéndolo. ¿Me explico? Así como aquel otro.
Y noten ustedes que entonces estos dos relatos hacen un contraste. El que sí quería, pero al final, habiéndosele mostrado sus intenciones, mejor se regresó. Y el que al que se le llamó y puso, digamos, algún pero. Si se puede usar ese término. Y estos dos relatos, hermanos, siendo uno solo, nos muestran ese marcado contraste. Nuestro pasaje del domingo pasado, como les decía, es el hombre de nuestro pasaje del domingo pasado estaba animoso y estaba dispuesto a seguir a Cristo. Tanto que sin esperar un llamado, él mismo se ofreció para que sus virtudes fueran aprovechadas. Mientras que el discípulo de este relato, y nótese la distinción del lenguaje inspirado, dice, otro discípulo. ¿Se fijaron? Porque, nótenlo, si estaban allí, dice desde el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré. Y el 21 dice, y otro de sus discípulos. Noten, aquí también hay una diferencia importante. Hay un contraste marcado. Uno era de aquellos de los escribas que por lo general, como ya hemos visto, tenían una animadversión contra el Señor y quería acercarse, pero este otro era de sus discípulos. Y por lo que se ve entonces, él ya había andado con Jesús tiempo atrás, pero ahora el Señor le llama. Y mientras que el Señor le llama, entonces este hombre se determina, sí, a entregarse al Señor de una forma dedicada y profunda y comprometida. Pero noten que hay una diferencia. Como todo creyente fiel a quien nuestro soberano Señor suele llamar a su servicio, está ocupado este discípulo en sus responsabilidades morales y familiares, y él quiere dejarlas terminadas o cumplidas antes de abandonarlas. Como ya decíamos el domingo pasado, hermanos, no es una regla, pero es una realidad, que cuando el Señor llama genuinamente a su servicio, el Señor llama a los suyos, ¿de dónde? ¿De la cama que están ahí descansando? ¿De la inactividad de estar allí esperando su momento para que el Señor les hable y los tome en cuenta? No. ¿De dónde llamó el Señor a sus discípulos? ¿Qué andaban haciendo? Estaban trabajando, ¿se acuerdan? Ellos estaban trabajando y haciendo su labor. Y asimismo, hermanos, cuando Dios llama a los suyos, estos creyentes verdaderos, estos creyentes fieles a quienes Dios llama, Dios los llama de detrás del arado, de donde llamó también a Eliseo. ¿Se acuerdan que hace tiempo también vimos el caso de Eliseo? ¿Qué andaba haciendo Eliseo? ¿Acostado viendo a sus trabajadores trabajar? No, él andaba detrás del arado. Y ahí es donde le es dado el llamado. ¿Y qué hace él? Déjame primero que yo haga esto y entonces te seguiré. Y noten, hermanos, que aquí hay un patrón. Cuando el Señor llama a los suyos para servirles de forma especial, el Señor suele llamarlos o suele llamar a hombres fieles y responsables desde su etapa o de su fase secular y familiar. El Señor no llama a gente irresponsable que no tiene trabajo, que no se dedica a nada, que anda ahí saltando de un empleo a otro y que no puede encontrar estabilidad y que no es responsable con su familia, que no tiene a su familia y a sus hijos en su gestión como la Escritura lo enseña, sino que el Señor llama de detrás del arado. Este discípulo también tenía sus responsabilidades y como creyente fiel, él estaba buscando, luego que oye el llamado de su Señor, le dice: Señor,
sí te voy a seguir, pero permíteme, Señor, que por favor pueda yo dejar mis responsabilidades morales y familiares acá cumplidas, y entonces ahora sí, ya libre de todo eso, podré, Señor, ahora sí dedicarme completamente a ti. Pero hermanos, quiero agregar una cosa que puede tal vez ayudarnos a entender mucho más claramente el contexto de nuestro relato. Y es que debemos recordar que en el contexto cultural de la época, los discípulos de algún rabí dejaban literalmente a sus padres y a su familia para seguir a su maestro. Esto es, que no era que decía, sí, Señor, te voy a seguir, ahí te veo el domingo en el culto. No. Los discípulos en aquel tiempo de algún rabí literalmente abandonaban su casa y se iban a vivir o ya sea a la casa de su maestro o andar itinerantes como su maestro, siguiéndolo día y noche. Y eventualmente volvían a su casa cuando la labor de su rabí le traía de vuelta a la ciudad de donde había salido esta persona, este discípulo. Pero así era como se usaba en aquel tiempo en la providencia de Dios. Noten que Dios en su providencia obró que estas circunstancias fuesen así, también para dejarnos a nosotros una buena analogía de cómo el creyente ha de dejar también a sus familiares para poder entregarse al Señor. Pero así pues, teniendo esto en cuenta, volvamos a nuestro personaje. El Señor, él ya tal vez de manera eventual se acercaba y oía, seguía al Señor. Cada que estaba en la ciudad, él se acercaba y lo oía con constancia y fidelidad. Pero ahora el Señor le dice, ven, sígueme. Y cuando dice sígueme, hermanos, ciertamente sí tiene un significado espiritual, es un concepto, pero también era un tema literal. Porque el Señor llega a su ciudad y este hombre, mientras, como les decía, en el pasado el Señor había llegado, él se acercaba y lo escuchaba, y el Señor, pero ahora el Señor le dice, ven, sígueme, ya nos vamos de aquí, agarra tus cosas y vente conmigo. ¿Me estoy explicando? O sea, no solo era ese concepto que ahora conocemos de seguir al Señor, que para nosotros es un tema un poco más conceptual, pues no dejamos nuestra casa, no nos cambiamos de vivienda, de trabajo, no dejamos muchas cosas, sino solamente nos dedicamos más al Señor y venimos a la iglesia, tratamos de obedecer y de servirle al Señor. Pero en este caso el Señor le estaba diciendo, sí, agarra tus cosas y vámonos. ¿Me explico? Eso era ser un discípulo en tiempos del Señor. Este creyente, responsable y sincero, a diferencia del personaje anterior, ya seguía, como les decía, el ministerio de su maestro. Y antes de dejarlo todo por su causa, él quiere dejar sus responsabilidades familiares cumplidas, acabadas y completas. Él no es irresponsable y no quiere decir, está bien Señor, lo aviento todo y vámonos, sino él quiere dejar las cosas arregladas. Así que su solicitud, en vez de manifestar arrojo o imprudencia, más bien denota meditación, consideración y resolución. Y cuando el Señor le hace ese llamado, Él le dice, están ahí, en el versículo, vamos a leerlo otra vez, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas nos narra las circunstancias en otro orden.
Y Lucas, si se acuerdan, nos dice que a otro Jesús le dijo, sígueme. Y el hombre responde, sí, Señor, te seguiré, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Y el Señor? ¿Qué le dijo? El Señor le dice, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Pero hermanos, ¿por qué Cristo el Señor no le permite que vuelva a enterrar a su padre? ¿Era inapropiado lo que pretendía hacer? ¿Por qué lo manda a desatender esa necesidad familiar que tiene y seguirlo? Bueno, lo primero que necesitamos determinar para responder algunas de estas preguntas es primero determinar lo que no está implicando ni enseñando nuestro Señor Jesucristo con sus palabras. Esto es, antes de que veamos por qué razón el Señor no le permite hacerlo, vamos a ver lo que el Señor no está implicando. ¿Sí me explico? En otras palabras, antes de ver lo que significa, vamos a ver lo que no significa. Y nuestro Señor Jesucristo, al responderle eso, no le está diciendo que debemos abandonar a nuestros familiares enfermos porque ellos están muertos. ¿Sí? Porque alguien puede tomar el versículo y decir, ahí está, hermanos, así que la próxima vez que se enferme su familiar, ahí déjalo y véngase a la iglesia, porque la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, hermanos, el Señor no está implicando eso. Lo segundo que no está queriendo enseñar el Señor es que debamos dejar a nuestros familiares enfermos y necesitados de cuidado para ir a servir al Señor independientemente de las circunstancias. Esto es, el Señor no nos está diciendo que debemos dejarlos ahí independientemente de cómo estén y debemos ir a seguirlo y buscarlo. Ya vimos el domingo pasado, digámoslo así, la otra cara de la moneda. Esto es, el domingo anterior, ya vimos cómo si ciertamente, bueno, más bien antepasado me parece, cómo el Señor, o más bien nosotros como creyentes, debemos sí buscar y obedecer al Señor, sí atender a nuestros familiares, pero debemos evaluar la situación. Si tiene una gripa y nomás anda moqueando, hermanos, no vamos a dejar de asistir a la iglesia por una circunstancia así, ¿me explico? Pero si es un enfermo que tiene necesidades y que las circunstancias ameritan que esto sea así, entonces debemos atenderlos. Así que nuestro Señor, cuando le está diciendo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, no le está diciendo que debamos dejar de asistir a los funerales de nuestros familiares incrédulos. ¿Sí? No es que podemos tomar el versículo para decir, bueno, entonces aquí el Señor está, como no dejó a este hombre ir a enterrar a su padre, entonces aquí estamos viendo un principio de que el Señor diga que no debemos ir a los funerales de los incrédulos. No, hermanos, esto no significa eso. Y la última cosa que quisiera dejar claro antes de ver lo que el Señor le está queriendo decir es que el Señor no está diciendo que debamos dejar de asistir a los funerales de nuestros familiares para estar en la iglesia o en el servicio del Señor. No, hermanos, ciertamente cuando en la providencia de Dios algunos de nuestros familiares llegan a fallecer y toca que es en el día del Señor, hermanos, tendremos que
estar en aquel lugar, tal vez manifestar nuestro apoyo, pero otra vez vamos a evaluar las circunstancias y cada caso es bien diferente, puesto que probablemente, hermanos, puede ser el primo del tío, del cuñado, del abuelo, de la tía, de quién sabe quién, que pues yo nomás sabía que existía, pero quiero estar en el funeral. No, es que estaba en el funeral, hermano. Así, ¿cuántas veces lo visitó? No, nunca lo había visto, pero es que era familiar. ¿Sí me explico, hermanos? También debemos tener en cuenta esas cosas. Entonces, ¿por qué nuestro Señor no le permite a su discípulo ir y enterrar a su propio padre? Bueno, para responder esta pregunta, muchos han considerado muchos escenarios y algunos de ellos es que el padre del discípulo no estuviera exactamente muerto, sino cerca de la muerte. Algunos han dicho, bueno, ¿por qué el Señor no lo dejó? Y dicen, bueno, es que en realidad su padre no estaba realmente muerto, estaba a punto de morir y pues ya todo el mundo esperaba solamente su muerte y el hombre decía, bueno, Señor, pues espérame, ¿no? Es que lo estoy yo atendiendo, espérame a que se muera y entonces ahora sí ya te sigo, lo entierro y ahora sí ya no tengo ninguna carga ni responsabilidad sobre mí y entonces ahora sí te sirvo. Y entonces estas personas que dan respuesta a esta pregunta de esta forma, entonces justifican la decisión del Señor en estos términos, puesto que si estaba enfermo, esto implicaba que se iba a tener que quedar tal vez días o tal vez meses, hasta que entonces se dedicara ahora sí de lleno a servir al Señor. Y algunos incluso han dicho que probablemente solo estaba enfermo o que solo pues ya estaba muy viejo y pues que él quería cuidar de él hasta que muriera. Y como otra vez, recuerden, él tenía que agarrar sus cosas e irse y seguir al Señor, abandonar su casa, literalmente, y dejar a sus padres y todo allí. Entonces, algunos han dicho, bueno, sabiendo el Señor que eso iba a tomar meses incluso, el Señor le dice, no, pues deja que los muertos entierren a sus muertos, búscate a alguien más que lo atienda y tú ven y sígueme. Y hermanos, no estamos diciendo que esto no sea correcto, probablemente esa es la realidad, pero el versículo no nos deja ser dogmáticos en este aspecto. Pero sí debemos ser completamente honestos y decir que esta clase de circunstancias, hermanos, y de decisiones no son fáciles de llevar y aplicarlas a todo creyente en toda circunstancia de la vida. Esto es, no significa, hermanos, que nosotros vamos a tener que decidir cosas así siempre y que vamos entonces a traerlo esto a nuestra vida diaria y decir, bueno, pues es que mi abuelita o mi bisabuelo ya le quedan, 3 meses de vida, entonces no voy a ir a la iglesia los próximos 3 meses porque voy a dedicarme a cuidarlo. Y no podemos entonces nosotros tomando el versículo decir, no, hermano, entonces no debe de hacer eso, deja que los muertos entierren a sus muertos o algo así. ¿Sí me explico? La verdad, hermanos, es que este es un versículo difícil de aplicar a las circunstancias de un creyente de manera natural y en las circunstancias de la vida natural. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el caso de nuestro discípulo en cuestión, estamos hablando de un creyente que es llamado a una tarea en específico. Porque recuerden
que Lucas nos dice al final, después de que le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, luego le dice, tú ve y predica el evangelio. Lo cual ya nos está dando una pauta y nos está diciendo que esta es una circunstancia muy particular. Ahora volvemos a retomar la situación, pero quiero decirles que en el caso de nuestro discípulo en cuestión, aunque su padre hubiera estado ya muerto, o sea, que en realidad no era que le quedaban días o que le quedaban meses, sino que de verdad ya estaba muerto. En ese momento que él estaba respondiendo, él estaba tendido ya muerto en su casa. Llevar a cabo los rituales funerarios típicos de los judíos de su época le habría tomado bastantes días para retrasar los propósitos evangelísticos del Señor a causa de la geografía y del transporte de la época. ¿Qué quiero decir con todas estas palabras? Que, hermanos, la verdad es que si hubiese ya estado a punto de morir o hubiese estado muerto ya, cualquiera de los dos casos le significaban a este hombre un buen lapso de días para empezar a seguir al Señor. Y recuerden, ahorita les digo por qué, pero recuerden primero que nuestro Señor está llevando a cabo un ministerio itinerante. De hecho, el relato comienza diciéndonos precisamente, el 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar del otro lado. Bueno, Lucas también nos dice que el Señor acaba de llegar a ese lugar. El Señor anda en Capernaum, luego se va a esta otra villa, luego se va para allá y está en un ministerio itinerante, recuérdenlo ustedes. Y en ocasiones toma la barca y se va del otro lado del mar, ¿se acuerdan? Ahora, deben tener en cuenta entonces, hermanos, que el Señor tiene un plan, el Señor tiene un itinerario. Él solamente para hacer su obra tiene un promedio de 3 años y medio para acabar su labor, y Él ya tiene trazado su propósito. Él ya sabe que a tal día tiene que estar en tal lugar, y todas las cosas en su ministerio están planeadas. Además, la transportación en aquel tiempo no era lo fácil que es hoy en día, hermanos. Hoy en día vamos aquí a la esquina y levantamos la mano y el camión se para. ¿Qué les gusta que tardemos en esperar el camión? Exageren, media hora. Pero en aquel tiempo, hermanos, para poder alcanzar un barco que cruzara de un lugar a otro, habría que esperar tal vez días incluso. Y si no agarras el barco ese día, tienes que esperar hasta la otra semana o hasta que vuelva, ya que se vaya y haga sus comercios y luego vuelva. ¿Me explico? Ahora, por lo general, los rituales de funeral judíos tomaban varios días, puesto que se lloraba al muerto. Recordarán ustedes en otras oportunidades que se ha dicho acerca de que incluso hasta se contrataba gente que fuera y llorara, ¿se acuerdan? Entonces, estos funerales llevaban días. ¿Recuerdan incluso, por ejemplo, cuánto tiempo lloraron a Moisés? ¿Se acuerdan? 30 días. 30 días lloraron a Moisés. Y era como una tradición que entre más tiempo se lloraba al muerto, entonces se estaba dando la impresión, la imagen de que era una persona muy importante o muy querida. Entonces se trataba de que esto se prolongara lo más que se podía pagar a los llorones. Porque, como ya hemos visto en otras oportunidades, sí, había gente que le pagaban para ir a llorar. Y eso era normal en aquel tiempo. Y bueno, como quiera que fuera, este hombre se iba a llevar días en todo ese proceso. Adicionalmente, hermanos, si ustedes observaron, había
bueno, como recordarán, en la ley había una ley que decía que cualquiera que tocare a muerto iba a estar inmundo, ¿cuánto? 7 días. ¿Se acuerdan? Eso era una ley ritual en el antiguo pacto, con el pacto mosaico. Entonces, este hombre al ir y estar ahí en el funeral de su padre y probablemente tener que tocar al muerto, pues es su padre, moverlo, lo que sea, transportarlo, él luego tendría que pasar esos otros 7 días de purificación, al final de los 7 días, entonces ahora sí volver a sus actividades. Entonces, lo que trato, hermanos, de que vean es que si este hombre decidía ir a enterrar a sus padres, era estarle diciendo al Señor, Señor, espérame otros 15 días o 3 semanas y en 3 semanas te sigo. Y el Señor ya tenía que estar, digamos, al día siguiente o a los 2 días en la siguiente región a donde iba a predicar el Evangelio. Y el Señor, en tal caso, debemos comprender, hermanos, que Él no podía esperar 3 semanas allí, en ese lugar en donde se encontraba, esperando a que ese discípulo enterrara a su familiar y entonces ahora sí, ya, irse todos juntos. ¿Me explico? Es un asunto que no es razonable por sí mismo. Además, podemos observar que Lucas nos refiere de él como, les decía, un llamado a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón les decía que no es fácil que tomemos este versículo y que en base a él o a su expresión entonces nosotros podamos adaptarlo a cualquier circunstancia de nuestra vida. No, este es un caso especial. Porque como se fijaron, es una circunstancia especial de la época, de la cultura y de las cosas que pasaban por allá, que iba a hacer que este hombre estuviera allí por lo menos unas 2 o hasta 3 semanas. Lo cual ya hacía inviable ahora poder llevar a cabo su labor como el Señor se la estaba solicitando, de manera tan especial como se la estaba solicitando. ¿Me explico? Porque si hubiese sido sencillamente un oyente, alguien que no tiene que dejar sus cosas y seguirlo, y le hubiera dicho, Señor, déjame que entierre a mi pariente, pues está bien, entiérralo, pues hay que cuando volvamos te vemos. ¿Me explico? Pero no, en este caso había un llamado específico, déjalo todo y sígueme. ¿Me están siguiendo? Quisiera ponerlos en esa situación. Tal caso, hermanos, si queremos más o menos ubicarnos cómo sería la situación, tal caso sería como el de un misionero del siglo antepasado que se dirige al otro lado del Atlántico o del Pacífico y cuyo boleto ha costado los esfuerzos de muchos años de varias iglesias que se han despojado para enviarle a las misiones, y el día que zarpa muere su padre. ¿Qué debe hacer? ¿Quedarse al funeral y perder el boleto? ¿O irse, tomar el barco e irse a las misiones? ¿Me explico? Esta es la clase de escenarios en los que nuestro verso está situando la situación. ¿Me explico? No es la de todos los días de cada domingo. Es una situación específica. Y les sugiero el caso del misionero del siglo antepasado. Estoy diciendo cuando no existía el autobús, cuando no existían los carros, no existía el avión y se trasladaban en barcos. E imaginen, porque eso sucedía en la realidad, sucedió a muchos misioneros, que tiene que atravesar en esos barcos todavía de vela, no tenían motor en aquel tiempo. El trayecto duraba meses para cruzar ya sea el Atlántico o el Pacífico, y por lo tanto entonces costaba muy caro.
Y además, eso no incluía la comida de los 2 meses en el barco, hermanos. Así que imaginen que muchas iglesias han ahorrado por años para poder pagar un pasaje para enviar a un misionero a servir al Señor del otro lado del mar, ya sea del Atlántico o del Pacífico. Se esforzaron y gastaron toda su fortuna de años de las iglesias para enviarlo. Compran el boleto y el día que se tiene que ir se muere el papá del misionero. ¿Qué debe hacer el misionero? ¿Perder el boleto de los esfuerzos de todos los años de las iglesias? ¿Y esperar otros 10 años que puedan juntar para otra vez pagarle otra vez el boleto? ¿Con tal de quedarse al funeral de su padre? ¿O irse a servir al Señor? O como dijo el Señor, ¿o dejar que los muertos entierren a sus muertos? Y él ir y seguir al Señor. ¿Se dan cuenta? Esta es la clase de escenarios en los que estas circunstancias pueden bien ser aplicadas, hermanos. En tal caso el Señor está diciendo, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme. ¿Qué puede hacer ya? Ir y abrazarlo. Ya no puede, hermanos. ¿Y de qué sirve ya? Notemos pues que hay un llamado de por medio y una oportunidad prácticamente irrecuperable para hacer la obra para la que se ha sido llamado. ¿Notan esos 2 componentes en el caso para que nosotros podamos aplicarlo de manera justa en nuestros casos o circunstancias? 1, hay un llamado de por medio, y 2, hay una circunstancia que es prácticamente irrecuperable, la cual me pone en entredicho: o dejo pasar esa circunstancia irrecuperable, o sigo al Señor. Esto, aunque se hace difícil, no, hermanos, no, tampoco debemos decir que es imposible aplicar a los creyentes en general, puesto que, en un cierto sentido, también los creyentes son llamados y son elegidos para gloria de Dios y para su servicio. Pero, como les repito, son circunstancias que luego hacen irrecuperable algo donde nosotros ya no podemos luego volver a tomar esa oportunidad para servir al Señor o para seguir al Señor de manera formal o de manera mucho más permanente. Pero ¿cuántos misioneros, por ejemplo, hermanos, cuántos misioneros nunca vieron envejecer ni morir a sus padres? Porque o cruzaban todo el océano y gastaban lo que ni siquiera tenían, porque recuerden, era muy caro, hermanos. Nosotros vivimos en un tiempo donde las cosas por la gracia de Dios se han abaratado muchísimo. Hoy en día casi cualquiera puede tomar un avión. En aquel tiempo, hermanos, solo los ricos podían tomar los barcos. Entonces un misionero no allá en el campo de trabajo, allá trabajando en la obra, apenas tenía para sostenerse a él y a su familia. Entonces le hablaban o le llegaba un telegrama: tu papá, tu mamá se está muriendo. ¿Qué hacía? Deja que los muertos entierren a sus muertos.
y tú ven y sígueme. ¿Me explico? Hoy en día evidentemente estamos en circunstancias diferentes. Hoy en día probablemente alguien con recursos económicos podría decirle, yo te pago el avión de ida y de regreso, que al cabo hace 8 o 10 horas, 2 días ya estás aquí de regreso. ¿Sí me explico? La situación es bien distinta. Pero existen circunstancias en donde no había otra alternativa. ¿Cuántos pastores han tenido que abandonar muy buenos y remunerados empleos seculares para servir de tiempo completo al Señor que los llamó a su servicio? Y pues aquí está otra situación, hermanos, en donde estas cosas tienen también una aplicación. Acuérdense, hay un llamado y hay una circunstancia irrecuperable. ¿El Señor le está llamando? Sí. Y va a tener que sacrificar algo para eso. Y no en todos los casos aplica, no para todos los creyentes aplica, ¿se están dando cuenta? Son circunstancias específicas. Pero, ahora volteando un poco más hacia los creyentes, sí debemos decir cuántas metas materiales y propósitos seculares se han tenido que abandonar y dejar atrás para dedicarse más comprometidamente con la causa del Evangelio. Pues, ¿qué es lo que se le estaba solicitando a este hombre cuando se le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Qué le estaba el Señor solicitando? Deja esa circunstancia. Vas a tener que sacrificarlo, pero ven y sígueme. Y en ese aspecto, hermanos, como les decía, en un sentido, todos los creyentes somos llamados para la gloria de Dios y para su servicio. Y en ese aspecto, el creyente muchas veces tendrá que renunciar o abandonar metas materiales y propósitos seculares a fin de dedicarse más comprometidamente con la causa del Evangelio. Está un joven que acaba de terminar su carrera y va en busca de trabajo. Entonces se encuentra empleo en la mejor empresa que existe en la ciudad y le dan un sueldazo como en ningún lugar le pueden ofrecer. Pero le dicen, pero tienes que venir a trabajar los domingos, aquí se trabaja los domingos y descansas el lunes. ¿Qué le va a decir al Señor? Señor, déjame que vaya y trabaje el lunes y luego digo el domingo y luego vengo aquí y te sigo ahora sí ya el resto de los días. ¿Me explico? ¿No? Allí el creyente también ha de dejar atrás algunas cosas y decir, sí, voy a tener que dejar atrás la prosperidad, tal vez, o momentáneamente, voy a tener que dejar esto para seguir a mi Señor. No voy a poder enterrar a mi padre, decía aquel hombre, pero voy a seguir a mi Señor. Dirá ahora el creyente, no voy a poder tener y gozar de esos beneficios que me ofrece esa empresa, pero voy a seguir a mi Señor. Así pues, como les decía, el creyente habrá de renunciar más de alguna vez a los propósitos materiales, a las metas seculares, a fin de servir de una manera más comprometida, dedicarse a la causa del Señor.
Le dicen en su trabajo, mira, vamos a tener un temporal, toda esta temporada de horas extras, que trabajes todos los días horas extras y te vamos a pagar triples las horas extras o cuádruples. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hermanos, muchas veces el creyente tendrá que abstenerse de situaciones que podrían ser malas en sí, que podrían no ser malas en sí mismas, pero que podrían tener el potencial de inhabilitarles temporalmente para el servicio de Dios o causarles algún tipo de frialdad o de desánimo. ¿Se acuerdan que leímos acerca del nazareo y del sacerdote, del sumo sacerdote? Ellos no podían estar tampoco cerca de un muerto. Y dice, ni aun por su padre, ni aun por su madre, ni aun por sus hermanos. ¿Por qué? Porque es un hombre consagrado al Señor. Y no puede tocar al muerto. ¿Por qué no? Bueno, ahí hay muchas implicaciones teológicas desde el simple hecho de que sabemos que la muerte, ¿por qué viene? Por el pecado. Es la consumación, allí se está viendo la consumación del pecado y de la caída del hombre. Y este ser es una persona apartada para el servicio y la gloria de Dios. Y el sacerdote no podía, aunque moría su papá, no podía ir a ese lugar, o su mamá, o quien sea, porque es un hombre apartado por Dios. Pregunta, ¿no son ustedes elegidos por Dios para salvación? ¿No son santificados por Dios para ser su pueblo? Pues hay circunstancias que podrían no ser malas en sí mismas, pero que podrían tener el potencial de inhabilitarles temporalmente para el servicio de Dios o también tal vez causarles algún tipo de frialdad o de desánimo. Sabemos, hermanos, que si su pariente o su familiar le dice, oye, fulano, vente para que bautices a mi niño, a mi niña que acaba de nacer, vamos acá a misa y yo quiero que tú seas el padrino. Yo creo que eso lo tendremos todos claro, ¿no? Decimos, no, pues ¿cómo vamos a participar, no? En ese tipo de teologías, en este caso católicas, que bueno, se llevan a cabo a través de rituales y con tanta cosa que pues no es bíblica. Pero ¿qué tal que no nos invitaron al bautismo, pero sí nos invitaron al convivio? ¿Y qué tal que nos juran y nos perjuran que no va a haber vino? En sí mismo no es malo estar acompañando a nuestros familiares cuando están celebrando algo. Evidentemente algo que es sano, que no es pecaminoso, ¿no? Nos reunimos porque cumple años mi mamá, mi papá. En sí mismo no es malo, hermanos. Más ahora, debemos de tener consideración de que hay circunstancias que tienen el potencial de inhabilitarnos luego para el servicio del Señor, aunque sea de manera temporal, o que pueden causarnos algún otro tipo de consecuencias. Imagínense que aunque le juraron y le perjuraron que no iba a haber vino, pues el primo borrachín de siempre se lleva la botella. Y luego resulta que pues se sienta allá al lado de usted y está tomando a la botella, le está empinando, y alguien le toma una foto ahí a usted con él ahí a un lado. Ahora con eso de que todo el mundo toma fotos con todos a la hora que sea y la suben al Facebook.
Y ahí está el hermano y peor si la toman de otro ángulo que resulta que parece que él es el que le está empinando. Hermanos, hay circunstancias que de alguna forma, hermanos, nos comprometen. Pero digamos que no ocurre eso, pero ocurren otro tipo de cosas que nos producen frialdad o desánimo espiritual, que relajan o nos invitan a la mundanalidad, nos invitan a gozar de la mundanalidad al grado que luego entonces llegamos a la casa y ya no quisimos orar. ¿Me explico? Debemos pues tener cuidado en esas cosas. A veces será necesario dejar que los muertos entierren a sus muertos. A veces será necesario dejar que los muertos festejen a sus muertos, mientras nosotros, como el nazareo, honramos nuestra elección y como el sacerdote ejercemos el servicio al que fuimos llamados. Oremos al Señor.